Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Bueno, pues ya está aquí el contador Juan Manuel Ochoa en este espacio de los mejores consejos culturales y como siempre tenemos tema para reflexionar toda esta semana. Y bueno, contador, pues ¿de qué le gustaría hablarnos esta semana? El día de hoy, Lilian, queridos amigos, antes que nada les mando un afectuoso saludo y muchas gracias por estar sintonizándonos. Es un placer para nosotros estar por ahí en su automóvil, en su casa, donde quiera que nos esté escuchando. Es un gusto, de verdad. El día de hoy, Lilian, escogí una palabra que es justamente la palabra voz. Porque fíjate que esta palabra proviene de vox, que es de latín, que también se dice vocis, que quiere decir sonido producido por el aire expelido por los pulmones. Y escogí esta palabra, Liliano, has de decir que por qué saco este tipo de palabras. Voz, está raro, sí. Mira, porque nos hizo favor de llamarnos una persona del auditorio. Ya ves que nosotros les dijimos, le vamos a dar un fax, Claro. que es justamente el 5250-4886, para que si alguien nos quiere hacer alguna objeción o que vea que nos equivocamos en alguna cosa, con toda confianza díganos. Y nos habló una persona, en este caso una persona que no estaba muy de acuerdo con lo que nosotros estábamos aquí diciendo, y le dije, mira, lo vamos a contestar al aire. Todas las dudas y cuestionamientos y objeciones incluso que nos hagan nos vamos a permitir contestarlas al aire. Entonces, por eso escogí esta palabra que es voz, porque fíjate que esta persona que nos habló, de hecho no hacía ninguna o ninguna objeción de carácter doctrinal o todo eso, pero me hacían unas objeciones interesantes que les quiero plantear ante todos. Por ejemplo, una de ellas me decía, ¿por qué un contador está hablando de allí si pues tendría que ser un doctor en teología o otra? Mire, déjeme que le diga algo, querido amigo, usted que nos está escuchando y para todo el auditorio. Fíjate que todas las cosas las debemos nosotros someter al parámetro bíblico, verlo desde el punto de vista de qué dice el Señor a través de su maravillosa palabra para nosotros aplicarlo en nuestra vida. Y fíjese que debo decirle que, por ejemplo, Lucas, que es uno de los evangelistas, él era doctor. Por ejemplo, Pedro, usted lo debe de saber, él era pescador. Mateo, pues ¿qué era Mateo? Era cobrador de impuestos. Pablo, ¿qué era Pablo? ¿Tomó algún curso de doctor en teología? No, sabe que Pablo era constructor o fabricante de tiendas de campaña. Ah, caray. O sea, así es. E incluso el mismo Jesús, como José era carpintero, pues seguramente también le tocó en algún momento a Jesús por ahí fabricar alguna silla, alguna mesa, alguna cosa. O sea, pero sin embargo el Señor no requiere de una cierta profesión, claro, sino que yo siento en mi corazón el poder compartir con mis conciudadanos, con mis queridos hermanos mexicanos, esta oportunidad que he tenido de investigar un poco más para hacerlo. Esto en cuanto a la pregunta o la objeción que me hacía esta persona, ¿por qué un contador? ¿Por qué está haciendo un contador ahí? Entonces, ahí tenemos esos ejemplos que he citado, ¿no? Bueno, también me hacía otra objeción, porque puede servir para mucha gente que también tenga esta duda, Lilian. Lo mismo. Por ejemplo, decía, no, es que ¿cómo sabemos que esos libros son en realidad la voz de Dios si fueron escritos alrededor de 2 o 3 siglos después de que nació Jesucristo? No es cierto, no se escribieron 2 o 3 siglos después de Jesucristo. Esto es falso. Fíjate que este tipo de informaciones, entre comillas, salen a veces a través de algunos pseudoescritores o pseudoinvestigadores y a veces salen hasta en programas de televisión diciendo una bola de barbaridades y no es verdad. Mire, déjeme que le diga que, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses fue escrita en el año 51, la segunda de Tesalonicenses en el año 52, la primera de Corintios en el 57, la segunda de Corintios en el 57.
de Gálatas en el 57, Romanos 57, Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio, se escribió en el año 59 o 60, el Evangelio de Mateo en el 60 en Cesarea, el Evangelio de Lucas también más o menos por esas fechas, Santiago en los años 60, de nuestra era, 2 años antes de su martirio. Y por ejemplo Filipenses y Éfesos se escribieron del año 61 al 63 desde la cárcel. Colosenses también en el año 62, Filemón 62, Hebreos en el año 62. Y aquí hago un paréntesis, fíjate que muchas personas hacen, ¿quién escribió Hebreos? En una ocasión leí a un obispo que está citado en el libro de Eusebio de Cesarea, y él menciona que probablemente el escritor de Hebreos haya sido Pablo, pero hay otros eruditos que dicen que no fue Pablo, que fue Bernabé, pero para el caso da igual. La cosa es que tenemos esta maravillosa carta también a los hebreos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas desde Roma en el año 63. La primera y segunda de Timoteo en el año 64 y 65. La segunda de Timoteo probablemente haya sido la última carta de Pablo. La de Pedro fue escrito desde Babilonia en Roma en el año 66 y 67. Y otras personas dicen, oye, pero si Babilonia ya no existía en eso. Sí existía. Ya había sido destruido el imperio de los asirios, de los medos, etcétera, pero estaba habitado por los partos. Así que sí existía Babilonia, sí había asentamientos humanos. El de Judas fue escrito en el año 72 y el Evangelio de Juan y primera y segunda y tercera de Juan en el año 96, y del 96 al 100 fue escrito el libro del Apocalipsis. Ahora bien, muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo sabemos que en realidad fueron hechas en esas fechas? Es que hay ciertos datos colaterales que los estudiosos asocian, vamos a decir. Ajá. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, está mencionando que un emperador romano expulsó a los judíos, y como se puede cotejar a través de otras fuentes, por eso es que se hace este tipo de deducciones. Ajá. Y además muchas de las cartas están hechas en la primera persona del singular, o sea, vamos a suponer, dice Pablo, yo hice esto, fui para acá, fui para allá. Entonces, o sea, es el propio Pablo, y Pablo no podía vivir 2 o 3 siglos, como dicen estos pseudo historiadores, ¿verdad? Que dicen, no, es que se escribió después. No es cierto. Estas son las fechas que todos los eruditos del mundo coinciden con esto. Y hay algunas personas que luego sueltan algunos buscapiés para confundir. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe por qué Él permite que estas personas sean confundidas. Una de las formas de este tipo de confusiones, Liliana y queridos amigos, por ejemplo, que muchas gentes dicen, no, es que los rollos del Mar Muerto que sacaron esto. No es cierto. Sí. Los rollos del Mar Muerto, ¿sabe qué añaden a esta palabra? 0.00, no dice nada nuevo. Nada, absolutamente nada nuevo. Yo los vi incluso, Liliana, allí en una parte de Jerusalén, los tienen en un museo, pero con un cuidado que no me lo creía, está entre 2 cristales, así atrapado. Cada uno, son unos pedacitos de pergamino que se conservaron porque estuvieron en unas cuevas por allá cerca del Mar Muerto, y por la escasa humedad, por eso es que llegaron hacia nosotros. Okay. Y ahora, físicamente, ¿por qué no tenemos nosotros pergaminos por ejemplo, del año 57? ¿Por qué? Porque se desbarataron. Entonces los más antiguos, pues es apenas de unos cuantos siglos después de Jesucristo, pero hay sus medios de poder comprobar justamente la antigüedad de esto, porque está interrelacionando datos. Está diciendo, pues Herodes, no Herodes el Grande, sino Herodes Antipas, y una serie de datos que está ahí citando, y está hablando muchas de las cartas, está hablando en primera persona del singular, o sea, de personas que allí estaban. Claro, ¿verdad? Sí. O sea, ahora, otro cuestionamiento que me hizo esta persona que habló, a quien le mando un cordial saludo, no crea que nos molestamos, de ninguna manera, y es más, esto nos da pie para nosotros hacer este tipo de observaciones, y si alguien, incluso algún jerarca de la Iglesia Católica, tiene alguna observación que hacernos, estamos
a la mejor disponibilidad claro, de aclarar todas sus dudas, porque lo que sentimos es que están cometiendo un error y no están cercanos a lo que los evangelios, a lo que dice la palabra del Señor, y por eso es que nos permitimos hacerles esta observación, pero con la mejor de las consideraciones, con la mejor de las actitudes cristianas, como el Señor Jesucristo nos dijo. Por favor. Que sí, nos confunden mucho, ¿no? Como sí, que estamos muy confundidos. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que estas personas recapaciten y no tratamos de sembrar división, no, lo que pedimos es que vengan a lo que es la palabra del Señor. Yo incluso no trato de defender la voz de Juan Manuel Ochoa ni de los libros que promocionan, no. Yo trato de decirle, señores, la palabra del Señor está en su palabra, está en los evangelios, está en la Biblia, en una palabra, ¿no? Ahora, esta persona que nos habló también me decía, oye, ¿y cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? Y por eso es, Lilian, que escogí yo esta palabra, la palabra voz, sí, para decirle a usted lo siguiente. Mire, por ejemplo, de los 4 evangelios que tenemos, los primeros 3 evangelios son evangelios que le llaman los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que están hechos desde la misma óptica, o sea, que están describiendo las acciones del Señor. Pero hay otro evangelio, el evangelio de Juan, que más que hablarnos de lo que el Señor hacía, nos decía de lo que el Señor era. Y desde el comienzo empieza a decirnos, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios, etcétera, en una forma increíblemente hermosa. Pero el evangelio de Juan, usted lo podrá apreciar, está hecho en otra forma. Pero aquí en esta parte justamente del evangelio de Juan, en el capítulo 10, hay una parte que yo quiero leerle, si usted me lo permite. Claro. Dice, de cierto os digo, : el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dicho sea entre paréntesis, el Señor Jesucristo. A ese abre el portero, las ovejas oyen su voz. Aquí quiero pedirle, está mencionado en 3 ocasiones la palabra voz. Ajá. Dice, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí, si usted observa, pues está mencionada la palabra voz en 3 ocasiones. Y por eso saqué este extracto. Fíjate, alguien podría decir, oye, pues ¿dónde está la voz? ¿Dónde está la voz del Señor? ¿Se oye por radio? ¿Se oye por televisión? Sí. Y le voy a poner unos ejemplos. En una ocasión le pidieron a un investigador extraordinario en los Estados Unidos. Le dijeron, oye, fíjate que tienes que atrapar un águila y tienes que hacer este y tal o cual estudio en esa águila. Imagínese usted que usted fuera a este investigador y tiene que atrapar un águila, pues ¿cómo la pesca? ¿Cómo la pesca? Pues van volando por allá miles de metros arriba. Sí. Entonces a este investigador se le ocurrió una idea que resultó genial. En una grabadora puso el sonido, o dicho sea en forma analógica, puso la voz del águila. Entonces, con unos altavoces, hizo la voz del águila, y el águila acudió donde estaba esa grabadora, y allí fue atrapada. Entonces, podríamos decir que hay una especie como de identificación o de reconocimiento de una voz con otra voz. Sí. Por ejemplo, las personas que van a cazar, a mí la cacería no me gusta, de ver si un día hablamos de todo esto, Sí. Porque hay una parte de la Biblia que dice, la sangre de cada animal se las demandaré, pero eso lo trataremos en otra ocasión. Entonces, una persona que va de cacería, ¿sabes qué hace para atrapar al alce? Lleva unos silbatitos y hace el ruido del alce. Ah, y los atrae. Entonces los atrae, entonces el alce viene. Ajá. Y allí lo eliminan. Una persona que va de cacería para los patos,
hacen con unas cornetitas, hacen el ruido los patos, ahí vean los pobres patos inocentes y ahí los matan. Podríamos decir, por tanto, Lilian, que hay una especie como de identificación, una especie como de semejanza. Cuando yo escucho una voz, me identifico con esa voz, como le pasó al águila, como le pasa al alce, como le pasa a los patos, etcétera. Alguien podría decir, oye, ¿y esa voz dónde está? La voz del Señor. ¿Sabe dónde? Está en la Biblia. Está en la Biblia, ahí está la voz del Señor. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fíjate que en los primeros tiempos, desgraciadamente, a muchas personas, ya después cuando la iglesia se había unido con el Estado a través de Constantino, etcétera, entonces muchas personas empezaron a hacer serias objeciones. Ajá. Porque hay quien dice, oye, no, es que los protestantes salieron hasta el siglo XVI. No, los protestantes en el sentido estricto, a ver si otro día hablamos del protestantismo, Sí. aparecieron desde siempre. Yo les llamaría no tanto protestantes, sino evangélicos, que son las personas que dicen, oye, hay que voltear los ojos hacia los evangelios, no hacia determinada persona. Entonces, algunas personas por ahí dijeron, oye, pues no nos conviene que la gente esté leyendo las escrituras porque nos empiezan a cuestionar, nos empiezan a decir, oye, el Señor Jesucristo dijo esto y tú estás haciendo otra cosa. Entonces, por eso es que las Biblias las empezaron así como a no querer mucho que la gente las sacara por allí, ¿no? Entonces, pero eso lo trataremos en otro programa. Sí, claro. Pero hoy quiero decirle, querido amigo, tú oyes su voz, sientes que la palabra del Señor a través de los evangelios es para ti, sientes que es otra cosa. Eso quiere decir que ya hay ese mismo principio que mencionábamos hace un momento de esa especie como de identificación, y por lo tanto yo te felicito, porque muchos que usted les puede regalar una Biblia, abren la Biblia y se quedan iguales, o sea, no oyen la voz, por así decirlo. Pero también debo decirle que no es suficiente con escuchar la voz, porque por ejemplo Satanás, el diablo, pues identifica la voz del Señor, pero no le hace caso. Sí, claro. Entonces no es suficiente, es un excelente primer paso, porque hay personas que la oyen y no les dice nada, pero si tú oyes esa voz, es un excelente primer paso. Pero quiero citar lo que dice, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Lilian, si me lo permites. Sí. Porque viene muy al caso. Dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate, aquí está otra vez el término voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí está diciendo, no está diciendo el que oye mi voz ya tiene todo. No, está diciendo si oye mi voz y abre la puerta. O sea que tenemos que hacer, abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente para el Señor. Así que primera cuestión sería, oyes la palabra, oyes la voz, excelente. Pero da el segundo paso y deleítate en la palabra y síguela. Hay una parte en el libro de los Salmos que dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Te lo digo así más o menos, te lo digo de memoria. Dice que en mesa de escarnecedores no se ha sentado y que en la palabra del Señor se deleita de día y de noche. O sea, fíjate cómo dice, no dice la estudia, la analiza, sino dice se deleita, porque la palabra del Señor es para deleitarse en ella. Y se deleita en la palabra del Señor de día y de noche. Y luego dice, porque será como árbol sembrado a la orilla del río, cuya hoja no cae. Fíjate que en ocasiones he visto yo valles donde hay un río, por ejemplo, y todos los árboles que ve usted a la orilla del río están verdes, los demás están secos. Entonces, si queremos que el follaje de nuestra vida esté siempre verde, pues que necesitamos estar alimentándonos del agua de vida que está ahí en la palabra del Señor. Así que ábrale usted la puerta, acérquese al Señor y bautícese, porque pues es lo que el Señor en última instancia pues nos está indicando. Y aparte de todo, pues el Señor traerá paz y vida a su vida. Hay una parte, Lilian y queridos amigos, que dicen, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Cada una de las palabras del Señor, así como con punto y coma, son para analizarlas. Y hay personas que dicen, no, es que la vida del cristiano es pesada. No, qué esperanzas, al contrario. Yo diría que es justamente al revés. La vida del que no es cristiano es la que es diferente, la que se presta para depresiones, para enojos, para
para ira, para carnalidades, para codicia, para infinidad de cosas. En el momento en que una persona sigue por el camino del Señor, esa persona transforma su vida, transforma totalmente todo lo que le rodea. Yo lo invito a usted, querido amigo, que el día de hoy nos escucha, a que siga la voz del pastor, que llama a sus ovejas, como estaba en esta fracción que leí al principio. No escuche la voz de los extraños, claro, porque ahí el Señor también en ese mismo pasaje nos advierte. Dice, al extraño no seguirán porque no conocen su voz. Entonces no siga usted la voz de algún extraño, por más que le diga que si intercesores o que vicarios de no sé qué. No. Es la voz del Señor. Si usted reconoce la voz del Señor, sígala. Y bueno, pues ya saben que este libro de Tentaciones que Matan, de hecho, pues vamos a extender una felicitación al contador, porque por ahí, contador, ya mucha gente nos ha hablado y lo han escuchado también en algunas entrevistas radiofónicas, en estaciones hermanas, claro, de varias instituciones radiofónicas. Y bueno, este libro creo que ha estado impactando realmente pues a los medios de comunicación, y lo cual qué bueno que lo estén invitando pues para difundir este tema. Así es, incluso hasta en inglés ya está queriendo entrar en los Estados Unidos, y pues tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de poder llevar este mensaje, una llamada de alerta, claro, a ese daño gravísimo que estamos cometiendo en la cuestión de alimentación, porque todo lo que va en contra de nuestro organismo, pues eso el Señor no lo quiere tampoco, porque tenemos que cuidarnos, porque tenemos que ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestra comunidad, etcétera, y si no cuidamos lo que tenemos, pues ¿qué estamos haciendo, no? No estamos siendo buenos administradores de nuestro cuerpo. Qué bueno, contador. Bueno, pues este libro que escribió usted, contador Ochoa, junto con el doctor Gustavo Cruz, a quien le enviamos un saludo también, bueno, pues está dando mucho de qué hablar. Y este libro, precisamente, sí les interesa en las librerías Sambors, Gandhi y algunas librerías de prestigio, pero no es muy seguro que ya lo encuentre porque, bueno, debido a tanto éxito y sobre todo a tantas entrevistas que ha tenido el contador en varios grupos radiofónicos, bueno, pues ya la gente va a lo seguro y quiere ir a comprar esos libros. Pero usted no se preocupe, mire, mejor ni haga fila ni pase corajes cuando vaya a Gandhi o a Sambors o alguna otra librería, y mejor cómpralo en paquete. Pero bueno, pues ya casi estamos a un minuto del corte. Yo no quiero interrumpir al contador con alguna otra reflexión. Mejor, ¿qué le parece si escuchamos testimonios y regresamos con usted para que nos hable un poquito más acerca de este tema de la voz y cómo lo vamos a relacionar? Ajá, perfecto. No le cambie, amigo, regresamos en un momento. Soy José Luis Acevedo, de la colonia Américas Unidas. Yo leí el libro Tentaciones que Matan, el cual me parece que aborda un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para la salud de todos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Saucedo, vivo en la colonia La Conchita de Zapotitlán, delegación Tláhuac. Estoy muy agradecido por las bendiciones que son a través de sus libros compactos y todos los comentarios y todas las bendiciones que en ellas nos dan. Muy bien, bueno, pues qué bueno que fue rápido este corte. ¿Qué le pareció? Bien, bueno, pues ya estamos de regreso con el contador Ochoa aquí en Los Mejores Consejos Culturales. Y bueno, dado que uno de sus libros, precisamente del que hablábamos, Las Tentaciones que Matan, toca el tema de la salud. Y ahora que hablamos de la voz, ¿es por eso usted que decidió escribir este libro de Tentaciones que Matan? En parte sí, fíjate, en parte sí, porque pues la voz que el Señor nos da a través de su palabra, pues esa voz también nos la da a nosotros. ¿Para qué? Para que comuniquemos también. Entonces nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de poder decir cosas buenas a nuestros semejantes, y hay desgraciadamente personas que usan esta posibilidad para poder decir cosas perjudiciales, cosas dañinas o mensajes de odio. En este caso, en este libro de Tentaciones que Matan, estamos pretendiendo dar una importante llamada de atención a todos nuestros conciudadanos, a que tomemos en cuenta que si comemos mal, pues se va a venir ahí una gran cadena de problemas de diabetes, de obesidad, de daños a los riñones, de ceguera diabética, de cortes de las extremidades inferiores, problemas cardiovasculares, hipertensión, hasta depresiones están en alguna forma asociados con esto. Claro. Fíjate nada más, incluso incide, es la principal causa de ceguera en México. Sí, y todo eso es por una alimentación inadecuada. Pero como estamos siendo bombardeados
una gran cadena de comerciales, y los niños pues allí pues, dicen, pues, si lo veo en la televisión es que ha de ser bueno. Claro. Pero esto hace doblemente importante que abramos nuestros ojos para que no nos dejemos sorprender. Créame que usted puede transformar la vida de su familia y transformar la vida de sus pequeñitos, incluso de sus padres, si los tiene, etcétera, simplemente comiendo bien. Y no crea que hay que pasar hambre. No creemos nosotros, ni el doctor ni yo, en dietas ni nada, sino en una forma de comer equilibrada y sana. Y eso allí está en ese libro, Tentaciones que Matan. Ese libro, junto con los otros, seguramente transformará su vida. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, Lilian, te voy a interrumpir un segundo. Sí. Muchas personas piensan erróneamente que anunciarse en el radio es algo exorbitantemente caro. No es caro. Y los beneficios que se tiene, si la gente conoce, si usted es ingeniero, si tiene un restaurante, Claro. el único requisito que nosotros pedimos es que no se trate de publicidad engañosa, que no sean alimentos chatarra, porque sabemos que eso daña a la población. Claro. Y pues son precios muy razonables. Bastante racionables, tanto que bueno, que la publicidad no debe de exceder de 10 minutos, también ese es otro carácter, que no exceda de 10 minutos en toda la hora, pues ya que queremos conservar el carácter cultural e histórico de este programa. Y bueno, contador Ochoa, ¿por qué no nos platica un poco acerca de cuántos ya son los libros que se compone, pues de los que se compone la Biblia, y cómo debemos analizar cada uno de ellos? Está muy difícil, ¿no? Así es, no, fíjate que no es tanto como la gente cree. Sí. Fíjate, mira, por ejemplo, la palabra Biblia proviene del griego, que es biblión, que quiere decir libro. Y hay algunas palabras asociadas, por ejemplo, bibliófilo, que es el amigo de los libros, bibliografía, descripción de los libros, bibliólogo, que es conocimiento de los libros, biblioteca, como aquí se le añade a biblio, se le añade el término teque, que es la caja de o colocación de los libros. Por todo eso, por ejemplo, la Biblia podríamos decir que es una colección de los libros sagrados. Y nada más para el acervo cultural de las personas del auditorio, si en alguna ocasión ha escuchado la palabra Torah, que es la ley de los judíos, ¿tú la habías escuchado? Sí, ¿verdad? sí. Mira, la palabra Torah está en 3 secciones, por así decirlo. Primero, es el libro del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, que son los 5 libros primeros de Moisés, de los profetas mayores, los profetas menores, etcétera. Y luego hay una segunda vertiente del Torah, que es el Mishnah, que son los comentarios de la ley de Moisés aplicados a la vida diaria. Y estos comentarios son hasta el siglo I después de Cristo. Y hay una tercer vertiente del Torah que podríamos llamarle el Talmud, que son los comentarios también de expertos, pero estos hasta el siglo V después de Jesucristo. También se le conoce como el Gemara, que quiere decir estudio. Hay también los judíos que utilizan otra Torah oral que se le llama también Sheval Peh. Pero la Biblia que nosotros utilizamos, nosotros los cristianos, está compuesta, Lilian, mucha gente cree que es una confusión. No, mira, está escrita, la forma 66 libros, que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ajá. Y muchas personas dicen, no, es que hay diferencia entre las traducciones, la traducción protestante, la traducción cristiana y la traducción católica. No se crea usted, esto no es cierto. La versión católica dice básicamente lo mismo. Yo conozco personas que son cristianas y que utilizan la Biblia que utilizan los católicos. Mire. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Sí. Que, por ejemplo, el libro de los... ¿cómo se llama? El libro de los católicos tienen 9 libros más. ¿Cuáles son estos? Es el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther, el libro de Macabeos, bueno, de hecho son 2, el libro eclesiástico, el libro de la sabiduría, Baruch y un pequeño apéndice de Daniel. Pero sea que estos libros sean añadidos o sea que sean quitados, para nada modifica el mensaje cristiano, el mensaje del Señor Jesucristo. Así que no se crea usted de que hay diferencia. ¿Por qué ha surgido este error tan conocido de que mucha gente dice, no, es que las traducciones, no es cierto? Lo que pasa es que cuando le van a platicar a alguien, por ejemplo, alguien le dice a un cura, y dice, oiga, yo escuché
a un tal Ochoa. Yo escuché a una persona que decía no, es que sabes qué, que son traducciones diferentes. O sea, es una forma fácil de salirse por la tangente. Ajá. Pero no es cierto, él bien sabe que no. Pero no le va a decir, sí, es que fíjate que nosotros tuvimos una serie de desviaciones doctrinales a través de los siglos. No le va a decir así. Sí, no, pues o sea, le va a decir, es que son traducciones diferentes, pero no es cierto. Usted puede tomar alguno de los pasajes, por ejemplo, clave, y para que usted lo compare, nada más como un ejercicio, si usted quiere, por ejemplo, en San Mateo 23:9. ¿Qué dice en San Mateo 23:9? Dice, no llamen padre a nadie sobre vosotros en la tierra, porque uno es el Padre y todos ustedes son hermanos. Aquí está cuestionando de una forma gravísima y muy importante, nada menos que el Señor Jesucristo. O sea, no lo dijo Mateo, no lo dijo Pablo ni Pedro, lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, no llamen a nadie padre sobre vosotros en la tierra. Nada más como un ejercicio, yo le invito a que tome usted una Biblia católica, ábrala, va a decir lo mismo. Si usted toma, por ejemplo, otra parte y dice, vamos a ver dónde están los rosarios, no los va a encontrar en una Biblia ni católica ni esa de ninguna. Sí, que no. Si usted quiere ver, por ejemplo, acerca de la idolatría, cómo está prohibida en centenares de veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, le voy a decir dos partes muy sencillas, en el Éxodo y en el Deuteronomio, donde están nada menos que los mandamientos de Dios a Moisés. En el primer mandamiento, en la parte final, dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni las venerarás, ni te inclinarás, o sea, dice, ni te inclinarás ante ellos en otras Biblias. Pero ¿qué hicieron, por ejemplo, los católicos ahí en eso? En los mandamientos, entre comillas, de la Santa Iglesia Católica, con un borradorcito ahí lo borraron esto, ¿no? Entonces, no es, usted tome una Biblia católica, abra estos pasajes que yo le digo y ahí los va a encontrar. Entonces te decía, Lilian, fíjate que de los 66 libros que tiene la Biblia, tiene 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ajá. Pero no es tan complicado como parece. Mira, hay unos libros que son los libros de la ley. ¿Cuáles son estos? Es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, Lilian, Sí. son los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ajá. Luego, los poéticos y de sabiduría son los de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso es del Antiguo Testamento. Sí. Pero haz de cuenta que es como la historia de los judíos, el anuncio del Mesías. Ok. Pero usted sabe que la Biblia está dividido en dos partes. El Antiguo Testamento también podríamos decir como el Antiguo Pacto, también así se traduce, porque fue un pacto que en alguna forma fue roto por los judíos. ¿Por qué fue roto? Porque no reconocieron al Mesías. Entonces, por eso el Señor, si usted en algún momento dice, bueno, ¿y por qué el Nuevo Testamento es el nuevo pacto? Usted recordará que en la última cena el Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, es el nuevo pacto o también el Nuevo Testamento. Esta parte está mejor, sin deteriorar la primera parte. Pero mira, lo mejor de la Biblia son los evangelios. Y si alguna persona va a empezar a leer la Biblia, Sí. yo le recomendaría el Evangelio de Juan. Estos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la parte medular, la parte central de la Biblia, donde están los evangelios, porque es la palabra maravillosa del Señor. Hay otros libros que se le llaman las cartas paulinas. ¿Por qué paulinas? Porque son de Pablo. Ah. Es el que más libros tiene ahí. Son libros escritos para ciertos grupos, para ciertos segmentos específicos. Por ejemplo, es la carta a los Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Por ejemplo, esta de Timoteo A ver. está dicha. Se le llaman cartas pastorales por todos los eruditos. ¿Por qué? Porque están dichas hacia los pastores. Y aquí, por ejemplo, dicho sea de paso, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice, porque en los postreros tiempos el Espíritu me dice claramente que vendrán algunos que apostatarán de la fe y seguirán espíritus de demonios y prohibirán el matrimonio.
Ay. Si tú te pones a pensar quiénes son estos los que, qué grupos son los que prohíben el matrimonio, como prohibían el matrimonio en algunos grupos de los paganos de la antigüedad, pues desgraciadamente, y por eso hacemos estos llamados de atención importantes en el libro de la religión secuestrada, y por eso seguramente no lo aceptan en la inmensa mayoría de las librerías. Algunas librerías cristianas, Maranata y otras sí lo tienen, pero no lo tienen esto porque dicen, oye, pues estos señalamientos no se los podemos objetar al señor Ochoa, entonces optan por mejor quitarlo, pero pues esa no es la solución, sino volver a lo que el Señor indica, ¿no? Ahora, hay unas cartas generales, por así decirlo, que es las cartas a los hebreos, a Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Y luego otro libro que le podríamos llamar históricos es el libro de los Hechos, y ya por último es el libro del Apocalipsis. Este libro es el que requiere un poco más de conocimiento para interpretarlo, porque está dicho en sentido simbólico, por así decirlo. Pero fíjate, Lilian, hay una parte, hay una Biblia, más bien dicho, que se llama Dios habla hoy, que es en la versión popular. Pero esto es una verdad del tamaño del mundo. Dios nos habla hoy. Si usted abre en cualquier momento una Biblia, va a ver cómo eso no parece que no está escrito a personas de hace 2000 años o de 1000 años, y parece escrito para cada uno de nosotros, porque Dios nos habla a cada uno a través de la Biblia. Y por eso es que decía hace un rato, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Y quisiera yo tomar, solamente para terminar, espero que no se le haya hecho aburrido a usted, amigo y amiga que nos esté escuchando, pero nada más a manera de ejemplo, a ver si nos da tiempo de nada más de analizar uno de los puntos, por ejemplo, en cuanto a la generosidad, porque podríamos hablar ahí en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo en los Evangelios, usted puede encontrar acerca de la generosidad, del sufrimiento, de la angustia, del sentido de la vida, del perdón, de la oración. Puede encontrar usted de todo. Y nada más, por falta de tiempo, pues me gustaría nada más tocar un tema, si me lo permites enseguida, el tema de la generosidad. Claro que sí. Porque, y fíjate, el principal crimen en la historia del cristianismo no han sido todos los miles y miles de personas que la Inquisición quemó vivos, que ya es un daño extraordinariamente grave, que Dios los juzgará por eso. Claro. El daño más grave, ¿sabes cuál ha sido? El haber impedido a través de los siglos, porque ahorita como una concesión están permitiendo que este libro de la Biblia estuvo en el Index Librorum Prohibitorum, en el índice de libros prohibidos, la Biblia. No lo puedo creer. Sí, estuvo prohibido, y si alguno de los señores, alguno de los jerarcas católicos no están de acuerdo con eso, que nos hablen, ahí está nuestro fax. Así es. Porque lo tenían dentro de los libros prohibidos, leerlo en la lengua vernácula. O sea, ¿qué quiere decir la lengua vernácula? La lengua que yo entiendo. Es como si a mí alguien me quisiera prohibir que yo me dirigiera a usted que nos esté escuchando. Si bueno, sí que hable, pero que hable en chino. Entonces, no, pues no. Usted le va a cambiar porque no me va a entender nada. Claro. Además, yo no sé hablar chino, no sé. pero entonces, ¿qué es lo que hacían en la antigüedad? Pues decían, sí, pues léelo en latín. Alguien que habla francés o alguien que habla, pues no. O léelo en griego, léelo en arameo, pues no. Entonces, de ahí vino la prohibición de leerlo en la lengua vernácula, de traducirlo a la lengua del propio país. Por eso anduvieron persiguiendo por toda Europa a Casiodoro de Reina. Imagínate nada más este extraordinario personaje. Lo querían quemar vivo por haber traducido la Biblia al español. Entonces, el principal crimen que se ha cometido a lo largo de la historia cristiana ha sido, aparte de todos los asesinatos y todas las barbaridades que hicieron, el haber impedido que el mensaje del Señor llegue a toda nuestra comunidad, porque podríamos tener una comunidad transformada. Y ya en estos 7 minutitos que nos faltan, contador, pues nos podría hablar tan solo a lo mejor de uno de los aspectos de la vida diaria en los cuales podríamos aplicar pues lo que está descrito en la Biblia. Sí, me gustaría tocar este tema que es justamente de la generosidad, porque yo insisto, lo he dicho en reiteradas ocasiones a todo el auditorio, que todos los aspectos de la vida, al menos los más relevantes, pues están allí dichos por el Señor, tocados en una u otra forma. Mire, usted puede decir, oye, la generosidad, ¿dónde está? Si somos acuciosos, nos vamos a dar cuenta de dónde está la generosidad. Fíjate que en una ocasión estaba el Señor, iba caminando y se acerca a una higuera y anda buscando higos. Aquí, dicho sea de paso, yo le regalé a un carpintero que trabaja en nuestra compañía, que se llama Sergio, y le dije, te voy a regalar esta Biblia, y para pronto luego le encuentra objeciones. Dice, oye, el Señor Jesucristo hizo una injusticia, ¿por qué
¿por qué el Señor le dijo a la higuera, no salga fruto de ti, y la higuera se secó si no era tiempo de higos? Aquí quiero yo aprovechar para hacerle un razonamiento. Mire usted, el Señor maravilloso del cielo tiene y tenía y tendrá la posibilidad de hacer lo que Él quiera en el universo. Si en una ocasión le dice a Pedro, mete tu barca al mar, Señor, nos pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada, pero en tu nombre echaré la red. El Señor le dice, echa tu red sobre el lado derecho de la barca, y no pueden con tanto pescado. ¿Por qué? Porque el Señor ordena que los pescados vayan allí. Uh-huh. Si el Señor se acerca a una persona ya muerta y le dice, levántate, Él se levanta. O sea, el Señor tiene la posibilidad de que si hay panes, si hay 5 panes y 2 peces, el Señor saca miles de panes de allí. Uh-huh. Entonces, si el Señor se acerca a una higuera, extiende su mano y le dice, dame un higo, la higuera le debió de haber dado ese higo porque era el Señor del universo el que está allí. Claro. ¿Qué es lo que podemos ver allí y qué es lo que podemos sacar de corolario? Por eso tenemos que analizar, pero con ojo muy acucioso, la Biblia. El Señor se acerca a la higuera, extiende su mano, dame un higo. El Señor tenía, ¿no lo crees? Sí, la posibilidad que le diera un higo. No se lo dio. Entonces le dijo, nunca más salga fruto de ti. Entonces Pedro se fijó, y cuando regresaban de donde, Señor, muy sorprendido Pedro, la higuera que maldijiste se secó. Y aparte de otras cuestiones de índole, digamos, de fe, aquí podemos ver que es la falta de generosidad de esa higuera lo que el Señor no le gustó. ¿Me entiendes? Sí, entonces sí, muchas sí. personas que leen, por ejemplo, ahí dicen, no, es que el Señor actuó, en nuestra ligereza y nuestra pequeñez de entendimiento, podemos decir, no, el Señor ahí actuó mal porque no era tiempo de higos. No, pero el Señor tenía y tiene y tendrá y toda la posibilidad de ordenar a una higuera, si podía resucitar un muerto y podía calmar la tempestad, que no podría ser con un higo. Uh-huh. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Que la higuera cerró su puño. O sea, dijo, no la doy, no es tiempo ahora. Pero ¿qué podemos aplicar a nuestra vida, Lilian? Que aquí es lo más importante, retrotraerlo a nuestra existencia. Mira, muchas veces el Señor pone a nuestro lado a personas dificultosonas. Problemáticas. Usted que nos está oyendo debe conocer a más de alguno o alguna. Sí. Entonces, ahí podemos decir, no, es que pues a mí no me toca. Yo actúo bien. Podemos decir, ¿por qué yo? Podemos decir, pues es su problema. Uh-huh. Yo tengo otros problemas. Pero el Señor nos está poniendo a prueba nuestra generosidad. De la misma forma como el Señor puso a prueba la generosidad de esa higuera. ¿Tú crees que el Señor no sabía que no era tiempo de higos? Por favor. Pero el Señor se acerca buscando un higo y extiende su mano. Dice, quiero un higo ahora. Y la higuera dice, no te toca. Y el Señor dice, nunca más salga fruto de ti. Ahora bien, esto es en cuanto a la generosidad. Pero fíjese que así como el Señor nos pone este ejemplo para que lo captemos, también de alguna forma nos dice, esa persona difícil que yo puse cerca de ti, esa prueba, esto, aquello, es para que la cumplas, para que muestres tu generosidad. Y así como podemos desmembrar esto, podemos desmembrar infinidad de cosas que están allí. No me lo vas a creer, yo no sé cuántas veces he leído yo la Biblia, principalísimamente los evangelios, y dentro de eso, incluso tengo una Biblia que con letras rojas tiene la palabra del Señor, que eso es lo más valioso. Entonces lo leo y cada vez que la leo encuentro un giro diferente. Yo espero que el Señor me conceda la vida de que toda mi vida pueda yo estar leyendo la palabra del Señor para que en mí se cumpla eso de que dice allí en el Salmo número 1, dice, dichoso aquel que se deleita en la palabra del Señor de día y de noche, porque será como árbol sembrado a orilla del camino, cuya hoja no cae. Y bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, qué rápido se nos da el tiempo. Muchísimas gracias, le mando un saludo a usted, caballero, a usted, damita, que nos estuvo escuchando. Gracias por su paciencia y lo decimos con la mejor de las intenciones. Y recuerde el tema de hoy, la voz. Allí está la voz.
Ahí está. Esperando por usted. Así es, muchas gracias. Un abrazo. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.